Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en este foro con el tema de las 5 T's filantrópicas de la teoría a la acción. Agradezco también a Laura Regis por la interpretación de lengua de señas mexicana. Muchísimas gracias por hacer de este espacio uno inclusivo para todos. Adicionalmente, me gustaría darles la bienvenida a este que es el último foro del año. No sé en qué momento, ya estamos en septiembre y como ustedes saben, esta es una actividad que tenemos de forma mensual desde hace muchos años en CEMEFI. Y este es el último foro de 2025. Recuerden que CEMEFI tiene un cierre de año con muchísimos eventos. O sea, tenemos el foro MIPYMES, tenemos Caracol de Plata, vamos a tener la entrega de acreditación en institucionalidad y transparencia, los premios Compartir. Entonces, siempre para CEMEFI el cierre de año es muy importante, así que les pedimos que estén pendientes de todas las actividades que todavía tendremos para este cierre. Sin embargo, pues este sería el foro último de año y tendremos todavía algunas actividades como compartiendo experiencias compartiendo experiencias y diálogos jurídicos para 2025 antes de cerrar. Así que, bueno, sin más, me gustaría ya entrar en materia. Voy a proyectar en un segundito una pequeña encuesta como para saber, ¿no? Ustedes en qué están, qué es lo que saben de este tema. Me gustaría en este momento darle la bienvenida a todos nuestros ponentes que el día de hoy nos regalan su tiempo y su talento en este evento. Y tenemos en primer lugar, quiero presentar a Sara Lomelín, quien es fundadora y directora de Philanthropy Together y que nos va a hablar sobre pues, la introducción a las 5 T's de la filantropía. Tenemos también, presento a Mario Roset, director ejecutivo de Donar Online y pues también conocido de CEMEFI de hace muchos años. Bienvenido, Mario, de nuevo a este espacio, este foro que no es para ti el primero al que asistes. Así que, como siempre, muy bienvenido al espacio. Después tenemos a Maru Cortázar, que les digo, directora y fundadora de Appleseed, quien es también, forma parte de la comunidad CEMEFI, amiga de CEMEFI y pues con una colaboración de muchos años ya interinstitucional. Tenemos ya, bueno, Mario nos va a hablar sobre la parte de recursos financieros y su gestión estratégica, que es la de Tesoro. Maru nos va a hablar sobre movilización de habilidades y conocimiento, que es la parte del talento. También le doy la bienvenida a Arturo Aranda, quien es director en Asociación Cívica de La Laguna, que nos va a hablar sobre el tiempo, ¿no? Adicionalmente, también tenemos a Fritz Thompson, quien es conferencista y nos va a hablar sobre la importancia de los testimonios dentro de la filantropía. Y en un momento más estará con nosotros Pilar Parás, quien es voluntaria, es también consejera de CEMEFI y quien pues ha trabajado muy a fondo la parte de los tratos, es decir, las relaciones y los vínculos que se realizan entre las instituciones. Así que, bueno, pues con esto vamos a tener pues un gran foro y le doy la bienvenida en este momento a Sara. El espacio es tuyo para que comiences con el tema. Muchísimas gracias. Recuerden que mientras que Sara está hablándonos, estoy poniéndoles la encuesta para que por favor
la contesten, ya la tienen ahí, ustedes ya la están viendo. Tenemos ya más de 100 personas conectadas y bueno, les digo que tenemos de Ciudad de México, de San Luis Potosí, tenemos de Coahuila. A ver, Jalisco, en fin, tenemos una gran representación de varios estados de la República. Así que ya con esto, Sara, bienvenida. El espacio es tuyo. Gracias, Cristina, y hola, buenos días a todos. Mi nombre es Sara Lomelín, soy la directora de Philanthropy Together. Estoy basada en San Francisco, California, pero soy originaria de la Ciudad de México. Ahorita me encuentro en Lake Tahoe, que está precioso, pero mi internet está medio complicadillo, entonces espero que pueda estar aquí con ustedes, cuando menos en los primeros minutos. Mil gracias por la invitación. Me encanta ver muchísimos nombres de gente que conozco en el chat. Y bueno, cuando recibí la invitación para hablar sobre las 5 Ts de la filantropía, es algo que me llena el corazón porque básicamente es nuestro mantra, ¿no? Yo me dedico a la filantropía comunitaria, a la filantropía colectiva, y el marco de las 5 Ts ha sido el mantra y ahora sí que lo más importante en lo que basamos todas nuestras acciones. Entonces, les voy a platicar un poquito quién soy, qué hacemos, y me muevo a las 5 Ts. Entonces, voy a compartir pantalla. Traigo 3 diapositivas, pero a ver, ahí va. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, perfecto. Gracias, Maru. Ok, bueno, ¿quiénes somos? Philanthropy Together es una organización global que se creó con la misión de diversificar y democratizar la filantropía por medio de la filantropía colectiva, ¿no? El poder que tenemos no como donantes individuales. Y cuando estoy hablando de donantes individuales, no solo estoy hablando de personas físicas, sino una institución donando sola o una corporación donando sola, sino el poder que tenemos cuando nos unimos con otros, ¿no? De crear coaliciones, de crear grupos. Apoyamos círculos de dar, lo que son los Giving Circles a nivel mundial, y también trabajamos mucho con fondos colaborativos. La manera en que hacemos nuestro trabajo es divulgando. Ahora sí que tenemos el magnavoz, el megáfono de lo que es la filantropía colectiva, para traer más gente a que se unan a este movimiento. Eh, Creamos y ayudamos a crear varios círculos de dar a nivel global, y fortalecemos lo que es el ecosistema de filantropía colectiva. Eh, Empezamos al principio de la pandemia, justo en abril del 2020, y no es nuestra labor está basada en raíces y valores de diversidad, de inclusión, de equidad y de justicia. Nuestra misión, como les dije, democratizar y diversificar la filantropía. Y nuestra visión es crear un mundo lleno de personas que están apasionadas, empoderadas, y que no solamente ponen sus recursos económicos, sino sus 5 Ts para crear el mundo que desean tener, ¿no? Entonces, un poquito de las 5 Ts. ¿Cuál es el origen de las 5 Ts de la filantropía? Las 5 Ts, y ahorita les voy a poner la diapositiva, no proviene realmente este marco. No podemos ponerle un puntito y decir, esta persona lo inventó, ¿no? No provienen de una sola persona o de un solo documento histórico. Más bien han evolucionado como un marco inclusivo que busca ampliar la forma en que entendemos y valoramos la generosidad, especialmente en movimientos de filantropía colectiva, filantropía comunitaria, financiamiento participativo, ¿no? Pero ¿cómo surgieron? Originalmente el concepto se conocía como las 3 Ts: tiempo, talento y tesoro. Y se utilizó desde hace décadas, sobre todo en espacios religiosos y comunitarios. Muchas iglesias cristianas lo empleaban para promover una visión más integral de el dar o el compromiso a la comunidad, y más adelante, organizaciones sin fines de lucro adoptaron el marco como una herramienta para enseñar que el valor de una persona no se mide solo por su capacidad económica.
Con el paso del tiempo, activistas, redes de donantes, movimientos de justicia social comenzaron a sumar otros elementos a esas tres Ts para reflejar mucho mejor las múltiples formas en que las personas contribuyen al bien común. Entonces, bueno, pues estas son las 5 Ts, ¿no? De la filantropía. Tiempo, talento, testimonio, tesoro y, bueno, lo que son en inglés se llama ties, y híjole, cómo me ha costado trabajo cómo traducir esto en español, que tenga una T. Entonces, sí, son los trazos de conexión, los tratos, tus relaciones, ¿no? Pero sobre todo, ¿por qué es importante las 5 Ts de la filantropía colectiva? La filantropía, como todos ustedes lo saben, porque de ahora sí que estoy, como decimos, preaching to the choir, o hablándole a la gente que respiramos este trabajo todos los días. La filantropía no es exclusiva de la gente que tiene grandes fortunas. Todos, todos podemos ser parte del cambio cuando unimos nuestros recursos, nuestras voces, nuestros compromisos. Y las 5Ts lo que hacen es representar las formas diversas y profundamente valiosas que cada persona tiene para contribuir a su comunidad. Y sobre todo en un mundo como el que estamos viviendo ahorita, ¿no? Con los desafíos sociales, ambientales, políticos cada vez más complejos, el maximizar el impacto requiere mucho más de solo recursos económicos. Requiere participación activa, requiere colaboración auténtica y una visión compartida del cambio. Entonces, estas 5 Ts, ¿no? Tiempo, talento, tesoro, testimonio y trazos de conexión, nos recuerdan que todos tenemos algo valioso que aportar. Y al reconocer y activar estas 5 dimensiones de la generosidad, vamos a lograr un impacto más profundo, más inclusivo y más sostenible. Todos ustedes que trabajan en fundaciones comunitarias o en diferentes fundaciones y organizaciones en todo México, hay muchas veces que queremos atraer una nueva audiencia, ¿no? Como donantes, como participantes en los programas que hacemos, como voluntarios, como atraer gente para que se una a nuestra junta directiva. Y este marco de las 5Ts es mucho más inclusivo. Eh, sobre todo en comunidades como en México, donde el tejido social, la solidaridad es fundamental, ¿no? Estos elementos realmente fortalecen tanto las soluciones como las relaciones que las hacen posibles. Entonces, bueno, nada más voy a hablar tantitito de cada una, porque yo sé que nuestros panelistas van a ir súper profundamente en cada uno, pero empezando con el tiempo, ¿no? El tiempo que dedicamos a las causas que nos importan. Y el tiempo es todo, no es solo cuando vas y eres voluntario, no sé, participando en un evento, sino atendiendo a reuniones, organizando eventos, acompañando a organizaciones comunitarias de diferentes maneras. El tiempo es una forma poderosísima de compromiso y es el recurso que todos tenemos y es nuestro recurso más valioso. El talento, de qué manera compartimos nuestros conocimientos, nuestras habilidades, nuestra experiencia, ¿no? ¿Cuántas veces las organizaciones y las diferentes causas dicen, estoy buscando un contador, estoy buscando a alguien que me apoye con algún consejo legal, estoy buscando un diseñador gráfico? Entonces, desde diseñar estrategias, traducir documentos, dar mentoría, nuestro talento realmente fortalece al colectivo, fortalece a la comunidad. Nuestro tesoro, obviamente, ¿no? Porque por eso estamos aquí, los recursos financieros que aportamos. Y aquí lo importante es recalcar que puede ser una gran donación o puede ser una contribución mensual simbólica. Cada peso suma para crear un impacto compartido. Por ejemplo, en lo que yo hago en círculos de edad, cuando la gente me dice, bueno, esos círculos de edad son así como lindos, ¿no? Porque pues hay un grupo de señoras que se junta y da, ¿no? Aquí un poco de dinero. No, no, no. El movimiento, cuando tú juntas todos estos grupos, el movimiento es extremadamente poderoso, ¿no? Son cientos de miles de individuos que mueven billones de dólares, ¿no? O sea, miles de millones de dólares se mueven cada año por grupos así.
El testimonio, que para mí es importantísimo, es nuestra voz, nuestras historias. El hablar de las causas que nos mueven es lo que va a inspirar a otros a unirse. Y eso es lo que va a generar conciencia en nuestras comunidades, ¿no? No hay nada como cuando te sientes apasionado por algo, vas y les dices a tus primos, a tus tíos, a tus vecinos, o sea, a todo el mundo, y tu voz es extremadamente importante en ese sentido, y tu historia, ¿no? La gente que tiene esa experiencia de vida que nos inspira a formar parte de diferentes causas. Y por último, los trazos de conexión, los tiempos compartidos o las trenzas de relaciones o los tratos o la T que le queramos encontrar a las relaciones, eh, refleja lo que son los lazos comunitarios y culturales, pero también las relaciones que cultivamos. Cada uno de nosotros somos parte de nuestro círculo familiar, de nuestro círculo de amistades, de nuestro círculo de trabajo, de nuestra escuela a la que fuimos, y ese tejido es el que sostiene el trabajo del colectivo, ¿no? De la comunidad. Y también cuántas veces decimos, quizá yo no puedo dar una aportación financiera en este momento, pero conozco a fulanito de tal que trabaja aquí y te voy a conectar. O conozco a alguien en tal periódico que puede escribir un artículo sobre esta causa. Entonces, nuestras relaciones son extremadamente importantes ahora sí que la quinta T que no crea este círculo maravilloso de recursos que podamos contribuir. Eh, y esto es algo que les quería decir, ya nada más para acabar, que así como fue evolucionando de las 3 Ts ahora a las 5 Ts, sigue creciendo. He oído en los últimos años gente que aumenta una sexta T, ¿no? Que es truth, que viene siendo verdad, o trust, que viene siendo confianza. Entonces, yo creo que el secreto de todo esto es pensar que uno como individuo, como persona, de qué manera te levantas todos los días y dices, voy a ser radicalmente generoso con todo lo que tengo ¿no? En mis manos, ¿no? Mi tiempo, mi talento, mi tesoro, mi testimonio, mis trazos de relación y todo lo demás que puedo dar, ¿no? Entonces, bueno, con eso me despido y le voy a pasar la palabra a Arturo, ¿verdad? O a Mario, o a Cristina de regreso. Perdón, Esa Mario, no te preocupes. Mario, Muchísimas Pero gracias, todos estamos listos Sara. aquí. Me, yo sé, Gracias por esta muchi- introducción que nos da, pues, una gran introducción al tema, ¿no? Que no es un tema tan tratado, en México, la verdad. O sea, sí es conocido, pero no es como un tema que se haya todavía escuchado tanto. Así que nos da muchísimo gusto que nos hayas dado esta introducción. Muchas gracias. Sabemos que te tienes que ir corriendo porque estás en un evento, así que de nuevo recuerda que esta es tu casa y, muchas gracias. y esperamos encontrarnos pronto. Muchísimas gracias, nos vemos a todos y les voy a dejar en el chat un link de un estudio de investigación que hicimos que habla muchísimo sobre las 5 Ts. Entonces se los dejo por ahí y muchos saludos a todos. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Y bueno, yo antes de darle la palabra de regreso de darle la palabra a Mario, voy a parar ya la encuesta y estoy compartiéndole los resultados. Esa pequeña encuesta lo que dice es cuál de estas 5 Ts crees que es la más crítica para el éxito de una organización filantrópica. Y entonces aquí tenemos pues la primera es el talento, después tenemos el tiempo y ya después tenemos tanto los testimonios como la parte financiera en segundo lugar y por último la parte de relaciones. La segunda pregunta habla sobre el tesoro, la diversificación del tesoro implica, y entonces aquí el 95% dijo combinar fuentes individuales, empresas, fondos. La tercera habla sobre el talento. El talento en filantropía se refiere principalmente a
y el 91% dijo de habilidades y conocimientos aportados. Em, ¿Qué estrategia es clave para optimizar el tiempo en proyectos sociales? Y aquí el 92% contestó que es usar las herramientas de gestión de voluntarios. Después tenemos un testimonio poderoso DVD y aquí dice incluir datos concretos e historias reales. Sobre las relaciones efectivas, dice que el 99% habló sobre la construcción de confianza a largo plazo. Así que bueno, les dejo de compartir y entonces ahora sí ya le doy la palabra a Mario Roset. Mario, bienvenido, el espacio es tuyo. Gracias, Cristina. Un placer volver a estar aquí. Tenemos un vínculo con el CEMEFI de hace más de 10 años, me di cuenta el otro día, así que bueno, muy, muy contento con retomar este espacio y gracias por la invitación. Gracias al resto también por estar aquí. Voy a hablar de la T de tesorería o de tesoro, que tal vez algunos y algunas de los que estén aquí me conozcan más como un referente en el mundo de la tecnología con impacto social. Lo que muy poca gente sabe es que mi formación académica es en negocios, es en administración, es en tesorería. Soy un perfil no tan visto dentro de la sociedad civil. Y fui director ejecutivo de una organización que se llama Winwood durante 7 8 años. Ahí nos conocimos con Cristina y con el resto del CEMEFI. Soy cofundador de algunas iniciativas de sociedad civil relacionadas a la sostenibilidad, pero también la tecnología y el impacto, como Civic House, Cubadili o Donar Online. Y actualmente además soy, ya que vamos a hablar de tesoro, soy tesorero de Civicus, ya que soy miembro del board internacional de la Civicus Alliance y recientemente me nombraron tesorero de la organización, así que con mucha honra vamos a hablar de la T de Tesoro. Eh, y por ahí para darles un poquito de contexto, preparé unas rápidas eh, slides para compartirles, así que ahora les voy a compartir, pero déjenme compartir primero como mi visión o nuestra mirada como un ecosistema dentro de Civic House, particularmente de Donar Online. Lo que yo he visto en los 15, 16 años que estoy en el sector, tanto en México como en Colombia, como en Argentina, como en Uruguay, que son los lugares en donde Donar Online y las otras iniciativas que mencioné trabajamos. En México cumplimos 10 años el año pasado, tecnología sin fines de lucro. Y lo que yo aprendí durante este tiempo es que para que una organización pueda decir que su tesoro está a salvo o que pueda decir que es financieramente sostenible en el largo plazo, tienen que darse al menos dos de estas tres condiciones. Las condiciones son, una, tener algún modelo de generación de ingresos alternativo a los clásicos que conocemos y ahora en la presentación les muestro un poco más, con todas las dificultades que también vamos ahora a compartir, que podría llegar a traer, pero es tener un modelo alternativo de generación de ingresos, no de los tradicionales, ahora vemos cuáles, tener estrategias donantes individuales, ya sean donantes individuales locales o internacionales, recurrentes o de única vez, pero idealmente donantes individuales recurrentes, porque son esas cosas que a nuestros tesoreros y tesoreras les da tranquilidad tener cierta previsibilidad financiera de cuál va a ser el flujo de ingresos que nuestra organización va a tener en el largo plazo, ¿no? Y la tercera, de la cual también no se escucha mucho, tampoco se escucha mucho, es la calidad y la eficiencia administrativa. Es decir, cómo cuando entra un peso o un dólar a nuestra organización, cómo logramos tener la mayor cantidad de impacto posible, siendo muy eficientes en el uso de esos fondos. No ves la presentación, María del Carmen, porque no estoy compartiendo todavía. Ahora sí voy a compartir y me van a confirmar si ven bien lo que estoy compartiendo, pero quería arrancar por compartir eh, esta mirada que, digamos, que nosotros tenemos, que creemos que es clave. A ver si me siguen y se puede ver bien.
compartiendo, ya me dirán. Me parece que no me están viendo todavía. A ver ahora. Bueno, no voy a poder compartir pantalla, les pido disculpas. No lo voy a poder compartir. Pero bueno, lo que les quería, para no perder tiempo, les sigo contando. Nosotros creemos que hay diferentes tipos de formas de hacer sostenible la organización, ¿no? Y hay muchas formas que tenemos de generar ingresos para sostener el impacto que llevamos adelante todos los días. Una es la cooperación internacional, que todos sabemos que desde febrero de este año está en una situación sin precedentes, que nos ha afectado como organizaciones. Después están las grandes fundaciones locales o internacionales, los grandes donantes. También están los fondos públicos, que también hemos visto bastante afectación en algunos países, en donde esos subsidios que solían llegar empezaron a faltar. Y después los fondos del sector privado, ¿no? No son los únicos, es un resumen esto que estoy haciendo. Y también están las estrategias de donantes individuales o los modelos de sostenibilidad o los modelos de generación de ingresos alternativos. Estos últimos dos, donantes individuales recurrentes o modelos alternativos de generación de ingresos, tienen algo en común que los otros no tienen, que es que tienen una audiencia desarrollada, tienen un grupo de gente que confía, que valora el trabajo que hace la organización, ya sea donando 100 pesos por mes, 500 pesos por mes, 1000 pesos por mes, eh, a la causa de nuestra organización, o bien otra audiencia que valora lo que nosotros tenemos para ofrecer y está dispuesto a pagar por un producto o un servicio relacionado a eso, ¿no? Eh, entonces, cuando hay una audiencia desarrollada, lo que significa es que no dependemos de una poca cantidad de personas o de organizaciones que apoyan, ¿no? Lo que vimos ahora es que aquellas organizaciones que se basaban en la cooperación internacional en un 80, en un 90% de su presupuesto anual, su tesoro obviamente se vio afectado. Esto es algo que sabemos hace muchísimo tiempo. Durante mucho tiempo mucha gente decía, bueno, pero eso no pasa. eh, y no es muy probable que pase, pero bueno, ahora vemos que es algo que ocurre, ¿no? Y que no hay claridad tampoco sobre cómo esto va a continuar hacia adelante. Entonces, cómo las organizaciones nos vamos haciendo más fuertes si vamos desarrollando algunos de estos dos modelos, que lo que tienen también en común es que te permiten tener previsibilidad financiera. A mí como tesorero me encanta saber cómo vamos a estar, cuántos ingresos voy a tener en 6 meses. Y si mi organización solamente vive de grants, la respuesta a cómo vamos a estar, cuántos ingresos voy a generar en 6 meses, tiene un signo de pregunta mucho más grande que si mi organización tiene un modelo de generación de ingresos recurrente en donde eh, las chances de que 1000 donantes individuales se den de baja de un mes a otro son prácticamente nulas o mínimas. No ha sucedido en los 10 años de historia de Donar Online en ninguna de las 9000 organizaciones que nos usa. Entonces, son estrategias que por ahí llevan un tiempo desarrollar, pero que a la larga hacen que nuestro tesoro sea más saludable, ¿no? Y quería compartirles, qué pena que no me esté funcionando la presentación, disculpas por eso. Quería compartirles que nosotros en 2021 hicimos un estudio junto con la Tinker Foundation. Perdón, Cris, ¿quería decir algo? Sí, no sé si me la quieras enviar y la comparto yo. A ver, vamos a intentarlo, sería muy lindo, ¿no? Si me ayudas con eso. No quería eh, interrumpir acá la sesión. Si no, se las puedo compartir después para que la vean, así no les hago esperar porque somos varios panelistas. Hicimos un estudio en 2021 junto con la Tinker Foundation que volvimos a hacer este año, 2025, que les iba a hacer una avant premiere, como un adelanto de lo que estamos por publicar en 2 semanas, que ya a quienes les interese nos pueden seguir en las redes y acceder a esta información, en donde hicimos una serie de preguntas a más de 300 organizaciones de diferentes países de América Latina sobre cómo eran sus estrategias de cuidado y de manejo de fondos. Es decir,
si tenían un nivel de diversificación alto, cómo era el porcentaje de ingresos propios, que son estos que yo les decía de autogenerados, de donantes individuales o de grandes donantes o cooperación internacional. Y hemos visto una serie de cambios entre 2021 y 2025 en algunos ítems, pero llama la atención cierta reducción en los fondos privados. Los donantes grandes siguen teniendo cerca de un cuarto, 25% del total del ingreso de las organizaciones que respondieron. Los ingresos propios están cerquita del 21%, y quienes tienen donantes individuales como estrategia principal de financiamiento ronda el 21% también. También les preguntamos a estas organizaciones cuáles eran los motivos por los cuales decían no lograr ser sostenibles financieramente en el largo plazo. Y las respuestas son las mismas 4 años después. Y escuchen, voy a resumir en 3 grandes motivos. El primero, trabas fiscales y legales. Básicamente es mi contadora, mi abogada, mi abogado o mi comisión directiva me dicen que no es posible llevar adelante alguna de estas actividades. En algunos países puede llegar a haber trabas para los donantes individuales, en otras para generar modelos de ingresos, sobre todo en México, donde sabemos que hay una limitación, ¿no? El 10% de nuestros ingresos no debería ser superado por este tipo de actividades. Entonces, muchos responden que ese es el primer motivo por el cual no desarrollan estos modelos de sostenibilidad. El segundo, y un cuarto de los encuestados respondió esto, es: no tengo capital inicial para poder invertir en desarrollar esto. Y el tercer motivo, que está un poquito vinculado, y lo vinculo un poco a las T's también, el tercer motivo tiene que ver con que mi equipo no está preparado para llevar adelante esta tarea, ¿no? El talento que hablábamos hace un rato. El tesoro, el talento y no sé dónde entraría las trabas fiscales y legales, pero bueno, empieza con T, así que lo meto ahí también. Y para que también tengan un panorama sobre dónde se ubica su organización, lo que hicimos fue preguntamos cuál es la principal fuente de financiamiento según el presupuesto de la organización. Entonces está llevada a dólares para que sea más fácil la comparación, pero un par de aprendizajes o de cuestiones llamativas. Organizaciones pequeñas que tienen menos de $10.000 al mes de presupuesto, la mitad prácticamente ha dicho que se financia, que su principal fuente de financiamiento son ingresos propios, lo cual hace mucho sentido porque es más fácil, ¿no? Porque no hay que generar tanto ingreso propio. Pero esto se vuelve a dar organizaciones de entre $250.000 y $500.000 anuales de presupuesto. Casi el 40% también declara que sus ingresos, las organizaciones declaran que el 40% de esos ingresos son autogenerados, también dando una señal de que organizaciones de un tamaño mediano, grande, también pueden tener esta estrategia desarrollada, y en el estudio que vamos a publicar vamos a poder profundizar un poquitito más sobre el tema. Sobre fondos públicos, lo único que podemos diferenciar es que las organizaciones más pequeñas no tienen acceso a los fondos públicos, es una obviedad. Y sobre la cooperación internacional se da algo interesante, que es organizaciones pequeñas tienen, en algunos casos, un poco de cooperación internacional, las medianas bastante poco, y las más grandes vuelven a tener algunos ingresos más relacionados. Traigo esto porque hablamos tanto de diversificación de los tipos de ingresos que podemos generar, y me parece a mí que está bien diversificar, pero tampoco es tan correcto o es ineficiente tal vez tener 5 o 6 fuentes de financiamiento diferentes, porque es muy difícil que seamos especialistas y muy buenos en todas aquellas, salvo que seamos una organización muy grande, pero eso es para algunas pocas, ¿no? La mayoría de organizaciones tienen un equipo pequeño o mediano, y es muy difícil que alguien sea especialista en generación de ingresos propios, en donantes individuales recurrentes, en cooperación internacional, y si lo fuera, el tiempo es finito, la otra T que se menciona a continuación, y eso termina siendo una
una dificultad. Y para cerrar mi intervención, porque de vuelta somos muchos y tal vez si hay después preguntas, con gusto las podemos tratar. eh, Todo esto que les cuento desde Donar Online, que es la organización que yo actualmente me toca liderar, tiene 10 años de estar funcionando y todos los meses se generan $700.000, repito, $700.000 de individuos, de personas como cualquiera de los que estamos acá, u otras, que donan, ya sea $5, $10, $20 mensuales, a 9.000 organizaciones. De esas 9.000 hay 2.000 que están en México, es decir, si no son ustedes, colegas de ustedes, que utilizan estrategias de donantes individuales para capturar fondos de manera efectiva y de a poco esa rueda empieza a girar y eso, cuando son donantes recurrentes, nos permite tener esta previsibilidad financiera que decía antes. Y para darle un golpe más de optimismo a la situación de la tesorería, creo que es valioso también considerar que organizaciones de cualquier tipo han logrado generar sus primeros 100 donantes en 100 días. Es decir, en 3 meses prácticamente, un poquitito más, se pueden generar 100 donantes. Parte de un estudio que estamos haciendo, es otro el que les mencionaba anteriormente, estamos profundizando en cuáles son las actividades, buenas prácticas que hicieron dentro de la plataforma de Donar Online estas organizaciones para generar 100 donantes individuales en solamente 3 meses, porque si uno logra eso, son los más difíciles los primeros. Si logran eso, después lograr los siguientes 100, sería muchísimo más fácil. Y lo último para cerrar, ahora sí, haceme señas, Cris, si ya me estoy pasando o si tengo un ratito más, puedo seguir hablando también, pero para dar lugar a los colegas. Todo lo que le estoy diciendo es producto de estudio, es producto de investigación que se hizo, es producto de haber ahondado en los datos de una plataforma como Donar Online, que funciona en 8 países de América Latina, que tiene 9.000 organizaciones y que ya les conté los números y el impacto que ayuda a que muchas organizaciones tengan. Hay 500.000 personas que alguna vez donaron a través de Donar Online. Entonces también hay una oportunidad ahí de seguir comprendiendo los hábitos de donación, la psicología detrás de las personas. Seguir aprendiendo de eso es fundamental para que las estrategias de donantes individuales también conecten más y que cada esfuerzo que hacemos, que sabemos que cuesta mucho, tenga muchísimo mayor impacto. Y le decía, además de la investigación y de la generación de contenido, también hay una parte que tiene que ver con la praxis, que personalmente yo y todo el ecosistema de Civic House y Donar Online eh, trabajamos la sostenibilidad desde que existimos. En parte tal vez por mi experiencia o por mi formación académica, siempre me interesó que las cosas se sostengan solas y como dato de color y volviendo para cerrar el tema de la eficiencia operativa o administrativa, en Civic House nos aseguramos que solamente el 10% del total de los ingresos que generamos se tengan que destinar a overhead o a gastos administrativos. Y eso es algo que es difícil de encontrar, hay formas de hacerlo y también el equipo de Civic House está ofreciendo talleres y contenido al respecto. Y en el ecosistema de Civic House, y esto sí es lo último, cada organización miembro del ecosistema tiene el objetivo que al menos el 50% de los ingresos sea autogenerado. Y eso significa o con donantes individuales recurrentes o con modelos alternativos de generación de ingresos. Así que un poco de praxis, un poco de research detrás, de investigación detrás que nos acompaña. Y bueno, con mucho gusto continuamos la conversación. Les voy a dejar mis datos de contacto, pero bueno, creo que es un tema que es apasionante y da para un seminario entero solo de esto. Así que bueno, gracias por la escucha atenta. Por supuesto, Mario, que da para muchos foros. Aquí solamente, Verónica, pregunta cómo podemos acceder a esos donativos recurrentes. Bien, aprovecho y respondo. Pueden ingresar a www.donaronline.org y pueden registrar a su organización, pueden probar la plataforma durante 30 días de forma completamente gratuita
y probar y ver contenido. Sigan a Donar Online en las redes, donde también hay muchos consejos y información sobre cómo aprovechar los donativos recurrentes de miles de personas que podrían estar colaborando con sus causas. Ahí Araceli completa. Muchas gracias, Ana. Muy bien, pues en caso de que no haya más preguntas, Mario, muchísimas gracias por tu intervención. Y aquí dice Diana que le interesa la capacitación. Creo que se quedará un rato más con nosotros, Mario. Poco a poco, si tienen alguna pregunta, pueden hacerla a través del chat general o a través del chat de preguntas y respuestas. Seguramente Mario estará contestando directamente a sus preguntas. Así que muchas gracias, Mario. Y en este momento le doy la bienvenida a Maru Cortázar, quien es directora de Appleseed y nos va a hablar sobre la movilización de habilidades y conocimiento, sobre la T de talento. Así que adelante, Maru, el espacio es tuyo. Mil gracias, mi querida Cris, y siempre agradecidísima, Semefi, más de una década, más de muchos años de una relación tan linda, tan cercana, así que agradezco mucho y me siento en casa. Les voy a presentar, yo nada más quiero que entremos en materia y me encantó que en la votación, bueno, en el cuestionario que nos hiciste favor de presentar, pues la T de talento, me dicen si se ve bien y si ya se proyectó. Ya se ve bien. Perfecto, gracias. Pues la T de talento yo creo que, bueno, salió como la número 1 y yo creo que teniendo el talento o bien detectando qué talento no tenemos y cómo lo puedo obtener, tenemos un camino prometedor, ¿no? Entonces, les voy a dar un poquito de contexto de lo que es Appleseed para que sepan desde dónde les voy a compartir una experiencia y que abordemos estos temas. Appleseed México somos una organización, obviamente de la sociedad civil, somos una organización binacional y nos dedicamos a hacer todo lo que sería la investigación legal profunda de temas de alto impacto social. También damos un fuerte fortalecimiento legal a las organizaciones de la sociedad civil y aquí en la audiencia veo a grandes amigos y cercanos que trabajamos en red. Buscamos siempre que por medio de las leyes busquemos la mejoría de la calidad de vida de las poblaciones que atendemos y de los temas sociales que en México pues son tan grandes. Entonces simplemente les quería compartir esto porque la forma en la que nosotros hemos atraído el talento es creando una red Pro Bono México en la que ahí pueden ver y nos enorgullece mucho contar pues con los despachos de abogados, también áreas legales, legales de corporativos, contadores, y hemos estado buscando mucho cómo crecer nuestra red. Para mí, el poder de las redes es lo que nos permite llegar a más. Entonces, simplemente para que veamos en el contexto que nosotros en Appleseed nos movemos, existe un estudio que se llama Pro Bono Index de Trust Law, que es de la Fundación Thomson Reuters, donde hablamos de la situación legal. Estos son 2 slides nada más para darles un contexto. Vivimos ante las amenazas a nuestro medio ambiente, a nuestros derechos humanos, a nuestras economías, y esto está afectando mucho, y me encanta que Mario aquí está de cívicos, al espacio cívico, ¿no? Y en la desestabilización de nuestras democracias. A mí me llama mucho la atención hablar de que se estima que 2/3 de la población mundial tiene necesidades jurídicas insatisfechas. Y lo que también me preocupa es que las leyes están siendo usadas en muchas ocasiones como para silenciar las voces críticas y limitar las libertades y erosionar nuestros derechos humanos. Déjenme ver acá. Pero también tenemos que abordar estos problemas y necesitamos hacer un despliegue importante de intervenciones legales
para proteger a la sociedad civil, no para destruirla. Tenemos, y no, obviamente no voy a hablar únicamente de México, pero en muchos países, los marcos normativos están sobreregulando la actividad de la sociedad civil. Y esto también en nuestro contexto en Appleseed, pues es sumamente importante. Los temas que están creciendo más en las necesidades de apoyo legal pro bono es el acceso a la justicia, la defensa del espacio cívico y también mucho lo que son el medio ambiente y la defensa del derecho de las mujeres. Entonces, obviamente, esperamos y estamos movilizando nuestros recursos como para poder trabajar juntos y proteger las sociedades libres, justas e informadas. Entonces, aquí dejo un poco lo que es el contexto y de dónde venimos nosotros. Para decirle que, bueno, lo principal, y agradezco mucho la invitación para que hablemos de las habilidades y las capacidades, ¿no? Entonces, ¿qué habilidades tenemos en sociedad civil? Yo les diría que son infinitas. Tenemos todo lo que es la gestión de proyectos, la comunicación, tenemos muchas habilidades en incidencia en políticas públicas, pero sobre todo el conocimiento técnico sobre el objeto social de las organizaciones. Y ahí vienen todas estas habilidades financieras y demás. Pero una de las habilidades que considero que son más importantes son estas habilidades que le llaman blandas, soft skills, ¿no? Que sería el liderazgo, el trabajo en equipo, esa empatía, ese real ponerme en la necesidad del otro, que creo que esto lo vivimos mucho en sociedad civil y me encanta que aquí en esta sala piensen en todo el talento que tenemos entre ponentes y ustedes. Tenemos un talento y una fuerza impresionante, ¿no? La negociación, la creatividad y la resiliencia, que creo que en nuestro sector es una de las habilidades prioritarias. Obviamente también tenemos estas habilidades comunitarias, como es el conocimiento local, las redes sociales que nos tenemos que estar moviendo mucho, pero sobre todo una confianza y una legitimidad en el territorio. Ahora, el poder movilizar estas habilidades, esto es lo que hace que tengamos un mayor alcance, ¿no? Una organización de la sociedad civil pequeña muchas veces no tiene los recursos, nuestros recursos son siempre escasos, que no tenemos el acceso a ese conocimiento. Y una red de voluntarios y de alianzas lo puede cubrir, ¿no? Obviamente también hablamos que en estas comunidades ese conocimiento no estaría a su alcance por estos recursos siempre escasos y nos empodera porque nos da herramientas. Este compartir conocimientos, habilidades y este talento nos da las herramientas para que seamos organizaciones más fuertes. Por eso es que para mí, en mi punto de vista, es el poder de las redes. Y aquí, pues, tocarles algunos ejemplos. En nuestro caso, en Appleseed, que con más de 70 despachos y de primer nivel internacionales. Yo recuerdo cuando inicié mi tiempo en Appleseed, hace ya 20 años, yo llegaba a los despachos a tocar la puerta y a decirles, hagamos trabajo pro bono. Uno, en ese tiempo en México, el trabajo pro bono no era tan conocido. Hemos trabajado mucho con otros aliados, grandes aliados como es la Fundación Barra Mexicana, Centro Mexicano Pro Bono, y hemos ido movilizando este concepto. Pero lo que a mí me llena de alegría es que trabajamos con gente que realmente tiene esa generosidad de compartir su conocimiento. Imagínense que nosotros lleguemos a buscar al socio de uno de estos grandes despachos o áreas legales de empresa y uno, nos tomen la llamada. Dos, le presentemos un proyecto y tres, nos digan, sí, Maru, va y va a ser pro bono. Esto nos llena de alegría, es lo único que nos permite hacer lo que hacemos en Appleseed. Pero esto no lo limito a lo nuestro. Este es el poder de las redes, el poder llegar a conectar la necesidad y tener un puente con el que tiene el conocimiento de apoyarnos. Las redes permiten que el conocimiento individual se convierta en un capital colectivo. Compartir las experiencias, recursos y estrategias evita duplicar
esfuerzos y amplifica nuestro impacto, ¿no? Definitivamente, y no es importantísimo, y ahorita Mario nos compartió temas muy importantes en recursos financieros, pero muchas veces son recursos, estas conexiones que también hablaremos en las próximas T's. Muchas veces una persona con una llamada telefónica nos puede abrir un, un nuevo ámbito para mover nuestras estrategias, ¿no? Y una red no solo es la suma de esas capacidades, las potencia, las hace crecer, y esto es con base mucho en ese aprendizaje mutuo. Todo el tiempo, por favor, yo creo que todo lo que estoy ahorita compartiendo no es una novedad para ustedes, pero simplemente pensemos, ¿y qué aporto yo a una red? ¿Qué puedo aportar a una red con las experiencias tanto personales como de mi organización? ¿Qué mejor cosa podemos hacer en pro del bien común, que ese es el trabajo pro bono, en pro del bien común, que poner esa experiencia en pro del servicio de los demás, ¿no? De las lecciones aprendidas, yo les diría que es importantísimo que tomemos en cuenta que la confianza que podamos crear en una red, ese es lo que es el pegamento, ese es el cemento que hace que fluya el conocimiento. La coordinación para crear una red es fundamental. Siempre se necesita una organización líder que conecte, que organice, que facilite y que dé seguimiento. Si no damos seguimiento a estos grupos de compartir talento y habilidades, se van mitigando y se pierden. Entonces, el liderazgo colectivo, todos aprendemos y todos enseñamos. Siempre tenemos algo que aportar, ¿no? Y es importantísimo para mí tener ese objetivo muy claro, el fin común que se busca y que necesitamos para crear este tipo de redes. Entonces, bueno, aquí para definir este camino que yo les quiero compartir, en el que siempre tenemos algo que, ¿dónde buscar el talento? ¿Qué me falta en mi organización? ¿Dónde necesito encontrarlo? No se limiten nunca si es en sectores de gobierno, en sectores privados, en nosotros mismos, que siempre estamos muy familiarizados en compartir experiencias y conocimientos, ¿no? Entonces, siempre tener una causa clara y compartida, buscar claramente qué problema queremos resolver, ¿no? En nuestro caso, y como ejemplo, pues fue ampliar este fortalecimiento legal a organizaciones y hacer investigación legal profunda que permita mejorar la calidad de vida de las comunidades que atendemos, y siempre buscando un cambio sistémico a largo plazo. Aquí es fundamental, primero que nada, tengo que identificar a los actores clave, y vuelvo a decirles, en sector gobierno, sector obviamente privado, y en todo lo que son las organizaciones de la sociedad civil. Busquemos a la academia, busquemos a instituciones y a profesionales que cuenten con ese conocimiento, y hay que enamorarlos con nuestra causa. Hay que hacerles ver el impacto que puede tener el que ellos compartan su conocimiento. Y también tenemos que establecer una estructura. Sí les recomiendo una estructura de coordinación, porque si no, las buenas causas se pierden por una falta de seguimiento, ¿no? Entonces, es necesario evitar burocracias, buscar claridad de roles. ¿Tú qué puedes aportar? ¿Yo qué talento tengo para compartir? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y siempre enfocados a ese fin común. La confianza, y reitero, es la base de cualquier red, ¿no? Que se tengan clara la transparencia de cómo se van a tomar las decisiones, un espacio de diálogo donde se tenga esa confianza de que nos van a escuchar y que nuestras ideas van a ser de alguna manera también consideradas. Reconocer y visibilizar los aportes de cada actor. Es importante agradecer el aporte que en una red nos dan, y la confianza, como les digo, es la primordial moneda en este tipo de redes. Entonces, para crear esta red también hay que diseñar estas acciones de colaboración. Siempre recomendamos
baby steps, ¿no? Pasitos, vamos haciendo proyectos piloto, vamos viendo corto plazo, vamos viendo los resultados que alcanzamos para poder ir madurando el proceso de la red, ¿no? Así como les hablo de la red pro bono de Appleseed, también les puedo hablar. Manifiesta tu ciudadanía es otra red en la que estamos colaborando mucho, en la que compartimos ideas, en muchos espacios, en todo el ámbito de sociedad civil. Cada día más se están dando estos grupos, estos colectivos para compartir experiencia. Medir siempre, lo que no se mide, no podemos ver el avance ni corregir acciones. Medir y comunicar el impacto. Definir indicadores, siempre creo que es importante. El comunicar los logros, siempre se nos olvida. No nos damos el tiempo de agradecernos los impactos que tenemos y esto atrae a más actores, ¿no? Y como les decía, siempre hay que buscar a los actores clave más reconocidos, ¿no? Y obviamente asegurar la sostenibilidad, obviamente también es en la parte financiera, pero no nada más es eso, es en el tiempo, es en el conocimiento, es en el cómo vamos rotando los liderazgos para que también esa confianza se mantenga en la red, ¿no? Y siempre mantener el propósito vivo. Y finalmente, bueno, pues aquí yo nada más les dejaría y me encantaría en los minutitos que nos quedan, Cris, el que podamos pensar, todos aquí en esta sala hay un talento impresionante y en todos los ámbitos, todos tenemos algo que aportar. Cada experiencia, nuestros contactos, lo decía Cris, lo decía Mario, Sara desde un principio, nuestro conocimiento puede ser movilizado para transformar vidas y cuando unimos estas habilidades, yo creo que este conocimiento, me encanta pensar, deja de ser individual y se vuelve en un poder colectivo. Entonces, si bien dejo de compartir, regreso acá con ustedes, esperando, como les decía, no esperaba aportar algo nuevo, sino decirles las experiencias que yo puedo aportarles es que en estos 20 años no saben la maravilla que es poder levantar un teléfono y encontrar una ayuda. Eso debe de tener en su motor siempre pensar qué talento. No puedo pagar directamente mi organización, pero cómo sí lo puedo conseguir. Entonces, pues, Cris, esto es lo que yo quería aportar el día de hoy y invitarlos a que siempre trabajemos en red. Muchísimas gracias, Maru. Nos están pidiendo aquí algunos de los enlaces para visitar el sitio web Claro, ahorita se los de la pongo en red. la No sé si habla de Manifiesta o de cuál de ellas, de las que... cualquiera. Ah, ok. Participamos en Appleseed en muchas redes, entonces, y esa es la experiencia que les quiero compartir. Siempre es tan importante reconocer dónde puedo aprender. Entonces, con mucho gusto, ahorita en el chat les dejo el de Appleseed, siempre avisándoles en un momento, como les decía, que es lo nuestro, donde tenemos ciertas como temores, falta de conocimiento en todo nuestro marco normativo. Por favor, ahí también pueden buscar asesoría legal pro bono. Ese es el punto, que si ustedes no tienen un talento concreto en su organización en temas legales, fiscales, contables, nos busquen. Para eso somos una red. Así es, y adicionalmente no olviden en revisar todas las herramientas que tiene Appleseed para el fortalecimiento, para que puedan, los llevan de la mano varios de sus manuales, así que si gustas compartir Claro, con web gusto. de Appleseed y todo para que adicional pues puedan acceder a todo esto que ha sido pues una gran herramienta también de compartir el talento, ¿no? O sea, de cómo han sido pues herramientas realizadas en colaboración con muchas instituciones, con muchas personas que llegan a esto para el fortalecimiento. Así que muchísimas gracias, Maru.
Aquí también dice, ¿pueden por favor colocar la guía positiva, la última que dijo Maru? En fin, si tienes 3 minutitos más Sí, y nos aquí puedes estoy compartir aprendiendo. algo de esta información, lo valoramos mucho. Así que, Maru, muchísimas gracias por estar acá con nosotros en el foro y pues vamos a seguir en este momento. Me da mucho gusto darle la bienvenida a Arturo Aranda, quien es director de la Asociación Cívica de La Laguna y quien hoy nos va a hablar sobre el tiempo, que la gestión y la optimización de este recurso. Así que, Arturo, bienvenido. Muchísimas gracias. Adelante. Muchas gracias, Cris. Gracias al CEMEF y a todo el equipo por siempre invitarnos y bueno, involucrarnos y considerarnos por ahí. Les platico rápido, yo soy Arturo Aranda, yo dirijo la Asociación Cívica La Laguna, una institución acá al norte del país, en Torreón, somos de Torreón del Desierto, eh, que buscamos impulsar la participación ciudadana a través de programas de capacitación. Tenemos dos, nuestro programa que se llama Soy Líder, que va dirigido a adultos, y nuestro programa Jóvenes Líderes, que va dirigido a juventudes en etapa de preparatoria y de universidad, y ya pronto, ahora el 2026, vamos a trabajar con jóvenes de secundaria también, pero llevamos 11 años de trabajo, en el cual impulsamos pues, la participación ciudadana pues, a través de programas de capacitación. Llevamos ya más de 4,000 personas impactadas, de esas son 1,600 jóvenes en etapa formativa, en su última etapa formativa. Y parte de nuestro proceso formativo es impulsar el voluntariado, ¿no? Impulsar que las juventudes, sobre todo, también los adultos, pero damos mucha prioridad a que las juventudes se involucren en acciones sociales a favor de la comunidad. Nosotros como institución gestionamos espacios de voluntariado para que ellos puedan participar o activarse y desarrollar esta conciencia pues de lo que como ciudadanos podemos contribuir a diferentes causas, ¿no? Y es por eso que nosotros hemos estado muy al pendiente de el tiempo de esta T, de la filantropía, del tiempo como un recurso que es un recurso invaluable al final de cuentas. Ahorita Maru hablaba, y me gusta seguir mucho de ella, del talento. Y claro que el talento, la persona es la que aporta a la institución, y en algunos casos la persona puede aportar de manera económica, pero en la mayoría de los casos la persona aporta en especie o con tiempo. Y entonces aquí es como cuando yo como institución o nosotros como instituciones nos debemos de sentir responsables de poder gestionar todas las acciones en donde el ciudadano o la ciudadana se puede involucrar. Nuestra responsabilidad es de poder gestionar estas acciones de forma en que tengan un significado, ¿no? Aquí tengo mis apuntes para ir en la charla. Tengo como apunte que nuestra responsabilidad como instituciones es hacer que el tiempo de cada voluntario cuente, transforme y deje huella. Eso esperan de nosotros como institución. Ahora yo me siento que soy como una institución gestora de las actividades de voluntariado, de las actividades sociales. Por lo tanto, me siento con esa responsabilidad. La persona puede traer su tiempo para hacer diferentes cosas, ¿no? El tema del voluntariado, estar como voluntarios, participar, involucrarse, visitar, hacer, ¿no? También en el tema del acompañamiento, también hay gente que a nosotros como institución nos van acompañando en nuestros procesos, y también nosotros como institución abrimos espacios en donde personas con profesionales muy especializados acompañan a personas enfermas o a lo mejor estudiantes, profesionistas en desarrollo. Pero también, y es algo que hablaban al principio cuando dieron la introducción, el tiempo se traduce, y eso es lo que a veces no nos damos cuenta o no cuantificamos
desde la parte de la planeación, la organización, la creación de los proyectos, esa parte que para muchos luego puede ser algo como orgánico, ¿no? A veces nosotros estamos planeando el tiempo, perdón, planeando la actividad para que se ejerza o que se ejecute el voluntariado y contabilizamos las horas del voluntario ahí en la actividad, pero se nos olvida que detrás de esa actividad o de esa visita del voluntariado, de ese tiempo que el voluntariado nos donó, hay todo un proceso de planeación, de organización, de gestión, que eso también cuenta como tiempo. A mí, en lo personal, creo que el talento, Maru decía que la T del talento ganó, que es lo más indispensable, pero es que no puede, el talento solo no va si no va con el tiempo, ¿saben? Entonces, vamos de la mano, le sumaría el 35% o 25% que tenía el talento al 13% que tenía el tiempo, porque realmente vamos juntos para poder realizar las actividades filantrópicas. ¿A qué retos nos enfrentamos como instituciones, luego gestoras de estas actividades? Nos enfrentamos a muchos. Primero, me he dado cuenta que es un tema generacional. Estamos ante un reto como importante, y se los digo porque nosotros en Jóvenes Líderes, como nuestra primera gestión, perdón, disculpen la campana, es que estamos transmitiendo desde una preparatoria porque trabajamos con juventudes, entonces eso indica que se acabó el receso. Disculpen ya. Nosotros como institución empezamos a involucrar a los jóvenes en las actividades sociales, pero nos estábamos dando cuenta que las juventudes que ciertamente tienen mucho tiempo, están poco especializados en algunas áreas. Y entonces convertimos mucho a las juventudes en mano de obra, en voluntariado de mano de obra, ¿sí? Y se convierten en acciones de voluntariado de tiempo de un día o que tienen que ver con cosas muy rudas, pues, ¿no? El pintar, el limpiar, el construir, el reforestar. Y nos damos cuenta que las personas que tienen más tiempo para poder dar al voluntariado son aquellas personas que son mayores, que tienen a lo mejor menos fuerza, pero que están más especializadas y sobre todo que cuando ellas se comprometen, su compromiso va a ser a largo plazo. Y entonces, nosotros como asociación nos dimos cuenta que cada vez que íbamos a desarrollar una actividad para invitar a nuestros voluntarios a participar, teníamos que encontrar actividades que pudieran cubrir a los jóvenes que podían participar y que podían asistir y a lo mejor treparse a un andamio para pintar un mural. Y también teníamos que involucrar a los adultos, que ellos tenían más tiempo para gestionar, más tiempo para organizar, porque y con actividades que ellos pudieran sentirse que podían contribuir desde su conocimiento y de su experiencia. Curiosamente, quien más participa son los adultos de entre 35 a 54 años. Es el rango de edad donde más voluntarios hay. Pero estos voluntarios se han vuelto voluntarios que impulsados mucho, y eso me gusta también mucho del CEMEFI, desde el voluntariado corporativo en su mayoría. Se involucran en grupos donde las empresas desarrollan estos momentos de voluntariado para que el colaborador se involucre. Ahí a veces me preocupa que muchas de esas actividades pues sean con un fin de buscar una certificación o de cumplir con algún indicador y no buscan que el colaborador realmente esté dispuesto a dar su tiempo sin buscar nada a cambio, porque luego también nos hemos dado cuenta o hemos observado que las empresas luego ofrecen o intercambian para que el colaborador quiera participar y pues ahí ya deja de ser el voluntariado.
Quien más tiempo tiene para donar son los adultos mayores de 65 y más, porque son las personas jubiladas, pensionadas. Eh, eh, voy, mira, Rosa se me anda adelantando, voy. Justo ahorita me dice Rosa, hablas de voluntarios jóvenes, ¿cómo podemos juntar? Ahorita vamos, voy a ir bajando esa información. Los adultos mayores, que son los de 65 y más, son los adultos que donan tiempo y que pueden formar parte de programas con mayor permanencia. Por ejemplo, el CRID, el Teletón, la mayoría de sus voluntarios que asisten a continuamente son personas que están en etapa de 60 y más, en una etapa donde se encuentran ya jubilados, con mucho tiempo, y contribuyen también con su experiencia, ¿no? Y nos damos cuenta que los jóvenes de 16 a 24 años, su participación es moderada, la mayoría de las veces invitada por o convocados a la acción, no es por iniciativa. Mayormente están como mano de obra y, ojo, son menos horas en promedio. Entonces, sí, justo uno de nuestros retos es que podamos lograr que el voluntariado podrá ser intergeneracional, en donde podamos incluir los intereses de varias generaciones, porque realmente, y eso te lo digo por experiencia propia, sí hay volumen en las juventudes para participar, pero hay poca especialización. Y en el punto, cuando trabajamos con adultos, nos falta el volumen, pero son muy especializados. Y entonces aquí nosotros empezamos a implementar, y eso te lo digo como experiencia, acciones que son coordinadas, gestionadas por los adultos que tienen tiempo. ¿Sí? Ellos nos ayudan a gestionarlo, nos ayudan a desarrollar la actividad, a buscar las causas. Nosotros realizamos 40 y tantas, 40, en promedio, mi meta siempre son 40, 40 actividades al año. Entonces nosotros realizamos en promedio 45 actividades por año y entonces hemos echado mano de las personas con mayor experiencia y con mayor tiempo para que ellos puedan desarrollar o gestionar la actividad y convocar luego a los jóvenes a que sean parte de esta actividad. ¿Por qué? Porque tiene que ser intergeneracional. Aquí existen retos como institución nos encontramos a retos en el tiempo, en el tema del tiempo. Por ejemplo, como asociación no tenemos formalizados la mayoría, bueno, en nuestro caso lo hemos hecho, y yo sé que no siempre tenemos formalizado nuestros programas de voluntariado o nuestros procesos de voluntariado, de visita a nuestra institución o de participación en nuestra institución. No lo tenemos formalizado, ¿sí? Por lo tanto, es importante que nosotros justo podamos, en este caso que yo empecé a buscar la forma en que los adultos y los jóvenes se involucraran en el tiempo del voluntariado, tenemos que formalizarlo para poder nosotros darle madurez a este tipo de proyectos y puedan andar solos y se puedan replicar. Otro de los retos que tenemos es, se tiene que promover la cultura del voluntariado, más como un tema del valor que tiene la persona que está dando su tiempo. ¿Sí? El dinero puede regresar, el tiempo no va a regresar, por lo tanto, necesitamos nosotros poder empezar a promover el valor que tiene, que todos los voluntarios participen y que donan el tiempo. Es un valor, el tiempo es un recurso intangible que no regresa y por lo tanto tenemos que promover la cultura del voluntariado desde este punto. Y ojo, justo lo que decía, me preguntaban, el otro reto es poder fomentar proyectos intergeneracionales, ¿no? Luego existen, por ejemplo, ahora que vamos a cumplir mañana, que es el 19 de septiembre, fue un caso de éxito que los jóvenes en el 2017 salieron y se detonaron. Los jóvenes son como así como dinamita. Ante la acción, ¡pum!, asisten y ayudan y se organizan. Por lo tanto, y está ahí la fuerza, ¿no? Y está ahí la disposición y necesitamos que la madurez del adulto pueda, que no solo sea en momentos de urgencia, sino que sea planeado, ¿no? Arturo, Eh, disculpa, dime.
tenemos que ir cerrando. Gracias. ¡Ah! Me andan quitando, a mí me acortan el tiempo. El tiempo, miren, este es muy valioso. Oigan, y bueno, otro de los retos que tenemos es, ojo, bueno, y cerrando, tenemos como institución y como gestores, como gestores del voluntariado, porque eso es algo que nos hemos convertido, hacer que toda acción social, que toda inversión del tiempo pueda tener un retorno social claro. ¿Por qué? Pues porque cuando nosotros damos dinero tenemos algo claro, tangible de regreso, ¿no? Pero a veces cuando damos tiempo no nos queda claro el por qué. Y yo siempre he dicho, cuando vamos a hacer acciones de voluntariado, no necesitamos tener un retorno para ser un voluntario. Incluso si buscamos el retorno, no hay voluntariado. Pero para nosotros debe ser importante que el voluntario entienda y comprenda cuál es el retorno social que va a obtener para que pueda haber mayor compromiso, para que podamos promover el valor del tiempo como voluntario y que podamos formalizar estas acciones. El tiempo o las acciones de voluntariado mal gestionadas se pierden y las bien gestionadas se van a multiplicar y se van a poder replicar. Entonces, para cerrar, yo les invito a que nos convirtamos en instituciones que podamos vernos como gestoras de acciones de voluntario, porque nosotros proponemos las acciones, invitamos al voluntario y cuando el voluntario viene con una expectativa de poder contribuir. Entonces, que nuestro compromiso sea que el voluntario se pueda llevar con un retorno social claro para que pueda haber más compromiso, que se pueda replicar y esto pueda crecer, ¿no? Las instituciones de la sociedad civil estamos acostumbrados a recibir, pero no estamos acostumbrados a formalizar eso que lo recibimos para poder gestionarlo y que pueda tener un impacto mayor, ¿no? Tiempo. Arturo, muchísimas gracias por tu participación y siempre, pues todos, yo creo que todos estos temas dan para foros especiales, ¿no? Así que agradecemos la síntesis de estos retos y creo que son completamente compartidos por las instituciones aquí representadas. Así que Perdón, les dejo la liga de la asociación por si la quieren conocer, nos quieren por ahí seguir, ahí vienen las redes sociales. En el chat está la liga de la institución. perfecto, muchas gracias Arturo. Y en este momento le doy la bienvenida a Fritz Thompson, quien es conferencista y nos va a hablar sobre esta de testimonio, el poder de la narrativa y las historias detrás de las organizaciones. Adelante Fritz, el espacio es tuyo. Hola a todo el mundo, un gusto estar con ustedes. Quiero pensar que me oyen y me bien, ¿verdad? Perfecto. Bien, empezaré platicando muy brevemente la razón por la que estoy aquí. Me permito compartir mi presentación. Si me pueden confirmar que la están viendo. Ya la vemos. Listo. Bien, pues quisiera comentarles que yo me dedico a las conferencias motivacionales por eh, destino. Eh, yo tuve un accidente automovilístico sumamente duro hace 25 años. Me cayó encima una camioneta. Voy a hablar muy brevemente de mí porque no es el objetivo de esta intervención, pero sí necesito poner en contexto. Me cayó encima una camioneta, me rompió el cuello. Esta es la lesión que yo tuve. Tuve un aplastamiento de vértebras cervicales con lesión medular, lo cual me provocó que me quedara paralítico del cuello para abajo. A este tipo de lesiones, cuando son en el cuello, se llaman cuadriplegia, que es lo que yo experimenté, que es pérdida de funciones en la figura de la izquierda, y para cuando se conservan funcionalidad de extremidades superiores con un daño dorsal, ¿correcto? Aquí les presento brevemente una resonancia en mi cuello. Pueden ver aquí donde estoy señalando a la mitad de la resonancia cómo mi médula se comprimió, me la reconstruyeron con un pedazo de cadera y una placa de titanio. Y bueno, aquí me pueden ver en mis épocas de cuadripléjico, hace 25 años, en el 2001, donde pues yo perdí funcionamiento de todo del cuello para abajo, eh, función respiratoria, función digestiva, función urinaria, sensibilidad y por supuesto motricidad, ¿correcto? El diagnóstico fue muy duro, tenía yo 33 años y lo que los doctores
previeron en ese momento es que yo pasaría así como me ven en una cama el resto de mi vida, amarrado a una silla de ruedas y sin posibilidad de llevar una vida autónoma. ¿De acuerdo? Bien. Quisiera compartirles que hace 14 años me convertí en triatleta y mi historia dio un vuelco, pues que nadie esperaba, ni los doctores ni yo. Tuve una cierta recuperación fuera de eh, lo que los médicos pudieron pensar. Ahora, quisiera comentarles que yo estuve 3 años hospitalizado en 4 diferentes países. Estuve hospitalizado, obviamente, en la Ciudad de México 9 meses. Después estuve 6 meses en Miami. Después estuve 2 años en Cuba y finalmente estuve un ratito en Alemania, todos tratando de recuperar funciones de mi cuerpo, eh, rehabilitando, etcétera, etcétera. Ahora, esa es la introducción. Lo que yo quisiera compartirles es que estos 3 años de hospitalización eh, me llevaron a adquirir un conocimiento que considero sumamente sui generis. ¿Qué quiere decir? Yo em, entiendo perfectamente cómo es el mundo de los cuadriplégicos y, pero lo hago desde el punto de vista del paciente. Cantidad de doctores pueden decir opiniones, pero siempre son opiniones viendo el toro por fuera de la barrera. Yo estuve en ese lugar y yo sé lo que siente la gente. Y bueno, mi historia, gracias a lo que sea el bendito Internet o los sui generis de la historia, se hace muy conocida y a mí me busca una extraordinaria cantidad de gente para hacerme preguntas. Me hablan de todos los países de Latinoamérica, me hablan de España, inclusive me hablan desde Inglaterra y me hacen preguntas. ¿Qué hiciste? Y si bien mi caso médico es sui generis y yo considero que mi recuperación es un tema más de, como quieran verlo, si lo quieren ver espiritual es un tema de Dios, si lo quieren ver de suerte, si lo quieren ver desde el punto de vista médico es un caso muy, muy, muy excepcional de una recuperación tan plena. Y lo que sí es que eh, esta experiencia les decía que me hizo entender la parte de la persona que está sufriendo y cómo solucionarlo. Recuerdo perfectamente una cita con mi psicólogo que me dieron terapia psicológica por años y me hizo una pregunta que en su momento me desesperó, pero también cambió mi vida. Me dijo, oye, ¿cuál es tu problema? Y entonces, pues yo, cuadripléjico, etcétera, pues le contesté de mala gana y le dije, pues, ¿qué crees? Estoy cuadripléjico, no sé si entiendas. Y él me dijo, no, tu problema no es la cuadriplegia, tu problema es que no sabes lidiar con tu cuadriplegia. En el momento en que tú aprendas a manejar tu cuadriplegia deja de ser problema, pasa a segundo plano y tu vida toma una nueva normalidad. Y entonces, eh, sin querer, yo desarrollé ese conocimiento de cómo un cuadripléjico puede, eh, a base de un proceso resiliente, regresar a una estabilidad emocional, porque no hay manera que no te desequilibre, y volver a una plenitud distinta, pero plenitud al fin. Siempre les digo a los cuadripléjicos que eh, hay vida después de una cuadriplegia, pero ¿cómo la buscas si nadie te dice el camino? Y entonces, bien, eh, la vida me llevó a dar conferencias porque a mí me pidieron que contara mi historia. No fue una profesión que yo busqué, sino que se fue dando. Hoy tengo 20 años dando conferencias y con mucha frecuencia se acercan conmigo eh, personas cuadriplégicas a mis conferencias y quieren oír mi historia. Me permití preparar esta foto porque es como que el contraste. La foto de la izquierda me pueden ver a mí siendo abrazado, consolado por mi enfermera, y en la foto de la derecha me ven ya como conferencista con una niña en Puebla que trágicamente se cayó de una barra haciendo gimnasia y quedó cuadriplégica.
Y bueno, eh, la razón por la que estoy aquí es que yo me di cuenta de que mi historia tenía muchísima posibilidad de ayudar a la gente, especialmente a los cuadriplégicos. Yo siempre he dicho que una de las consecuencias naturales de una cuadriplegia es que te hace sensible. Les puedo decir que si yo oigo un caso de una persona que se acaba de quedar cuadriplégica y en la mañana estaba atendiendo un caso de Argentina, de inmediato, así por vocación, a ver, esta es mi tarea, que se pare el mundo y yo voy aquí a dar información y a dar consejos de todo tipo, desde los psicológicos hasta los físicos, los problemas con las escaras, porque me lo sé todo. Platiqué con doctores durante 3 años porque no había nada que hacer en las clínicas más que dar consejos y oír recomendaciones médicas. Y casi, casi les puedo decir que puedo asesorar de principio a fin a un cuadripléjico en su proceso de luto, porque finalmente es un luto, pierdes facultades, y entonces asesorar a la familia, cómo tratar al cuadripléjico, temas de arquitectura en la casa, bueno, el tema es interminable. Y esto me llevó a, bueno, hace algunos años, literalmente yo me hartaba porque me llegaban tantas personas pidiéndome consejos que yo decía, a ver, esto le dije ayer y esto le dije antier. Entonces dije, a ver, ¿por qué no escribo un libro? ¿No? Cabe mencionar que aparte de dar conferencias, soy escritor, he escrito 4, y el último que escribí lo tienen en pantalla. Este libro lo escribí para, para ayudar gente, porque siempre me preguntaban lo mismo y siempre daba la misma respuesta. Entonces dice, a ver, voy a sistematizar esta ayuda de tal manera que una persona tenga literalmente 26 pasos de cómo superar un golpe en la vida. Me permití escribirlo de manera general, o sea, no está escrito para cuadriplégicos, sino que lo enfoqué de tal manera que si una persona eh, fracasa en una relación amorosa, tiene una pérdida, tiene algún tipo de enfermedad o algún tipo de fracaso profesional o lo que sea, cómo uno puede transformar su pensamiento, cambiar paradigmas, fortalecer la autoestima después de la golpiza que te mete el destino y sentirte capaz y digno de volver a llevar una vida plena, aunque sea en la situación en la que estés. Llámese en una silla de ruedas, llámese viudo, llámese lo que sea. Y esa capacidad, eh, pues yo la fui desarrollando y bueno, fue realmente coincidencia. Yo me estaba preparando para dar mejores conferencias, para dar mejor información, y de la nada en YouTube me encontré la palabrita resiliencia. Esto ya tiene muchos años, obviamente, y me dediqué a estudiarla porque dije, a ver, esto me describe a mí. O sea, la resiliencia es mi historia, punto. Y entonces eh, me dediqué a leer muchos libros del tema, me empezó a fascinar, me empezó a gustar, pero yo todos los libros que leía eran de estudios, de cómo habían escogido un grupo poblacional y lo habían tratado y por qué unos salían adelante y otros no. Y yo dije, bueno, esto está padre, pero esto no ayuda. Y mi intención era ayudar. Entonces, bueno, me dediqué a hacer esto. Y quiero decirles que si no hubiera sido por la amable invitación de Pilar Parás, yo nunca hubiera entendido que es una manera de ser filántropo. Yo soy filántropo primero por vocación, porque me nace ayudar a las gentes que se acercan a mí, pero pues esto de dedicarle tiempo a gente que está en una situación de, de falta de conocimiento, de indefensión psicológica, lo voy a decir así, porque cuando uno se queda cuadripléjico, uno se siente bicho raro porque, pues gracias a Dios, estas son lesiones muy raras donde uno difícilmente puede conocer gente que ha pasado por esto. Entonces, cuando alguien llega que ya pasó por esto y que lo superó, esa persona se vuelve como un, ¿cómo decir? Un, un, un modelo a seguir. Y eh, yo trato de informar a la gente que hay vida después de una cuadriplegia, que es cuestión de manejar las cosas, que tenemos que cambiar
nuestra manera de pensar de nosotros mismos, que nuestro valor como ser humanos no está amarrado a estar de pie o a estar en silla, que somos valiosos en la medida en que aportamos a la sociedad, en la medida que podemos influenciar positivamente a nuestros semejantes y, eh, y bueno, hacer de este mundo un mundo mejor, tal vez sanando heridas, tal vez reduciendo el sufrir de otras personas. Entonces, lo que yo he descubierto es que finalmente todas las personas que se acercaron a mí, de una u otra manera, volvieron a encontrar estabilidad en sus vidas. Tal vez cuadriplégicos, tal vez en una silla de ruedas, pero gente que salió de un proceso de sufrimiento, que es lo que es la resiliencia. Perdón si no lo expliqué, es una palabra que no se usa mucho, pero la resiliencia es ese proceso en el que yo parto de un momento A de sufrimiento, hago un proceso y llego a un punto B donde la adversidad ha sido superada, donde mi sufrimiento ha terminado y donde yo estoy tal vez en otra condición, ¿no? Afectado por la adversidad, pero sin el sufrimiento que conllevó en algún momento, ¿no? Yo digo que esas depresiones que muchas veces la gente sufre son tristezas recicladas. Hay que entender que uno vive un acontecimiento adverso, uno tiene que pasar por un proceso de sufrimiento, una tristeza, un me duele el alma, pero uno se tiene que salir de ese momento, tienes que sanar y regresar a una vida de salud mental y salud emocional. Y eso es lo que yo me di cuenta que mucha gente logra. Unos les toma menos tiempo, otros les toma más. Y me di cuenta que mi historia ayudaba a ese proceso. Muchísima gente no necesita dinero. Muchísima gente en una condición de desventaja, de adversidad, de sufrimiento, no necesita dinero, no necesita más que un hombro para llorar, alguien que le dé consuelo, eh, pero muchas veces no es cualquier persona. Yo recuerdo como muchos cuadriplégicos decían, reclamaban y decían, o sea, no vengas tú a hablarme de fe, que tú estando de pie, ¿no? Tiene que ser una persona que tenga cierta autoridad. Y bueno, yo quisiera eh, aproximarme a la terminación de mi intervención diciendo que eh, este es un caso específico de una cuadriplegia, pero todos tenemos algún tipo de experiencia que puede sufrir, eh, que puede servir, perdón, para una persona que está pasando por un proceso por el cual nosotros ya transitamos exitosamente. ¿De acuerdo? Y bueno, también quisiera decirles la gran eh, sensación que uno tiene al poder darle luz a una persona que está en un túnel oscuro sin saber para dónde jalar. Aliviar el dolor de una persona es una satisfacción gigantesca, le da mucho sentido a nuestro propio dolor. Yo nunca pensé que mi historia serviría, para mí era una historia terrible de tristeza, de vida derrumbada, y bueno, acabó en esto. Les pongo mis datos por si pueden ser de utilidad y si todavía hay tiempo, pues bueno, yo quisiera abrir la posibilidad de un par de preguntas. Muchas gracias, Fritz. Fíjate que ha sido tan enriquecedor tu historia. Muchas gracias por compartirla. Y tengo aquí, bueno, nada más un comentario de Lucila, quien dice, muy enriquecedora tu plática, darle sentido a la vida, ayudando. Mil gracias. Muchas felicidades, Fritz, eres un gran ejemplo. Y me parece que aquí vemos la riqueza o la importancia de los testimonios dentro de las organizaciones, ¿no? Que es una fuerza que a veces no estamos aprovechando del todo dentro de las organizaciones y que esto habla muchísimo más
pues de lo que hacemos, ¿no? Que muchos de nuestros informes o de lo que podemos presentar. Así que, Fritz, muchas gracias. Tengo aquí otro comentario de Adriana Favela: qué bella y fuerte manera de superar las tragedias. Felicidades, qué gran bendición. Y no sé, a ver, enhorabuena, Fritz, siga con su trabajo. Mónica Rodríguez, muchas gracias por compartir tu historia, tu resiliencia y este gran ejemplo. Así que esto es de Maru. Entonces, pues en caso de no tener más preguntas o comentarios, bueno, ya empiezan a llegar, ¿no? Marina García, qué bonito saber la importancia de los testimonios con su historia. Me parece Paula Sandoval, me parece maravilloso cómo la vida te trajo la filantropía. José Martínez, excelente ejemplo. Así que me parece que con esto, menos que tengas algún comentario final, em, podríamos ir cerrando tu gran participación. Bien, lo único que yo quisiera terminar diciendo es que aquí hago un paréntesis de mi historia donde yo comento que a lo largo de mi historia me peleé con Dios por lo terrible de la experiencia que tuve. Eh, y bueno, cuando a mí me preguntan en las conferencias que qué pasó con mi relación con Dios, siempre digo que yo encontré en mi trabajo mi relación con Dios. Eh, Cada quien desde su trinchera debe aportar un mundo mejor y pues yo por mi experiencia aprendí esto y lo comparto. Y yo quisiera eh, que cada uno de los que estamos aquí reflexionemos de cómo algo que yo sé es conocimiento que le hace falta a alguna persona que necesita de mi experiencia, de mi testimonio, necesita de mi hombro para salir adelante de lo que está pasando. Y por último, pues simplemente agradecer a CEMEFI la oportunidad de participar en este foro. Quedo muy agradecido y me despido ofreciendo mi amistad a todos. Muchísimas gracias, Fritz. Fíjate que ya aquí hay algunos comentarios sobre cómo te pueden contactar para que puedas dar una plática a sus beneficiarios universitarios. Después, dice yo, a otra persona, María del Carmen, dice: yo también tuve paraplegia temporal y sé de lo que hablas. Caminar uno lo da por sentado y y no es así. Eh, ¿Qué más? Dice: la vida te da la gran oportunidad de vivirla plenamente. Gracias por compartir. Se necesita mucho valor y mucha fe. Y Estoy bueno, poniendo en el chat mi página web donde viene absolutamente todo lo que necesitan saber de mí. El número que aparece ahí es mi número personal, mi correo es mi correo personal. Yo contesto directamente todo lo que quien me contacte en mis páginas. No lo hace mi asistente, lo hago yo, para quien necesite algo. perfecto. Pues muchísimas gracias por este testimonio. Y bueno, después de esta gran movida de tapete, gracias, Fritz. Eh, Le doy la bienvenida a Pilar Parás, quien es voluntaria de muchas organizaciones, forma parte del consejo de varias organizaciones, incluyendo el CEMEFI, y quien ha pues realizado una labor importantísima en la construcción de relaciones y vínculos y alianzas estratégicas, no solamente para organizaciones con las que ha colaborado, sino para quien pueda relacionarlas, lo va a hacer. Así que muchísimas gracias, Pili, por estar acá con con nosotros. Bienvenida. El espacio es tuyo para que nos puedas hablar
exactamente de este testimonio como voluntaria en pues en esta parte de los ties, ¿no? Los tratos, las relaciones y los vínculos, cómo se trabajan dentro de las organizaciones de la sociedad civil y su importancia. Mil gracias, Cristina. Agradezco muchísimo a todos los que me antecedieron. Gracias, Fritz, por tu generosidad. Sabiendo tu historia, siempre escucharla te mueve y te sensibiliza. Y de verdad invitar a las organizaciones a esta parte de valorar los testimonios de nuestros propios beneficiarios, que muchas veces no es algo que nos damos cuenta que también, como decía Fritz, es filantropía, el compartir nuestras experiencias, el compartir nuestras vivencias, el poder compartir lo que nos ha ayudado para poder ayudar a otros, ¿no? Entonces, padrísima esta T de testimonio y a mí me tocó la T de Tides. No hay una traducción perfecta. Realmente la traducción sería relaciones, conexiones. La hemos traducido más como trato, que es construir relaciones saludables, o como trazo, así lo mencionó Sari, que es esta parte del vínculo, ¿no? Un trazo entre personas. Pero entonces, entendiéndolo como relaciones, es es entender una forma de dar que consiste en movilizar tu red social y profesional para apoyar causas. Entonces, todos tenemos relaciones y cuando nosotros tenemos este contacto con una causa, podemos apoyarla con nuestras relaciones. O sea, podemos, por ejemplo, invitar a nuestros familiares, invitar a nuestras amistades y colegas a hacer voluntariado, donativos, incidencia. Entonces, es cómo acercamos a las personas que tenemos relación desde lo más cercano, que es la familia, los amigos y los contactos y personas que vamos conociendo en el camino, cómo las acercamos a la causa y de esa manera podemos enriquecerla. Entonces, las relaciones abren puertas y multiplican el impacto colectivo. Por eso, esto que hablaba Maru de las redes, es entrelazar, es conectar. Y entonces podemos conectar personas que tienen ideas con personas que tienen realidades, por ejemplo. A mí me ha tocado desde el CEMEFI, desde Fundación Merced, conocer mucha gente que dice, ay, es que yo tengo esta idea de esta nueva organización o de esta nueva causa, o yo quiero ayudar de esta manera, y el conocer causas y personas que ya trabajan esa causa hace que conectes con una realidad. Y entonces yo siempre les digo, a ver, antes de hacerlo, conoce que ya existe. Con esto que mencionamos de no tienes que inventar el hilo negro, ya alguien lo inventó, es alguna manera, es conectar personas que tienen ideas con personas que ya tienen realidades. Esta conexión filantrópica es valiosísima. Otra conexión es también conectar organizaciones con donantes. Entonces, ya hablamos aquí de personas que pueden donar tiempo, que pueden donar tesoro, que pueden donar talento. Pero es importante cómo conectamos a estas personas con las causas. Y eso es relación. Entonces, muchas veces no somos nosotros los que donamos el dinero o el tiempo, sino que conectamos al que puede donar con el que tiene la necesidad. Entonces, es conectar oportunidades y necesidades con personas que tienen la capacidad de donar. Por último, terminaría hablando de eso, de conectar personas con causas.
Y eso es generar relaciones positivas y en CEMEFI traemos esta preocupación y esta idea y próximamente van a conocer un proyecto que se llama En Causa, que se va a dedicar a eso, a conectar personas con causas. Bueno, me gustaría llevar esta parte de las relaciones a cómo funcionan dentro de una organización. Me encantó cómo Maru hizo ver cómo todo este talento beneficia a las organizaciones y lo enriquece. Igualmente, Mario nos habló de cómo atesorar desde las organizaciones. ¿Cómo podemos enriquecer las organizaciones a través de relaciones? No sé, Cristina, si puedo proyectar un par de... ¿Ahí están viendo mi pantalla? No la vemos, ¿No? todavía no. Ah, bueno, entonces tal vez no puedo yo Pero compartir. sí, sí puedes, todos los ponentes Ah, pueden. sí, ya puse compartir. A ver si ahí ya pueden ver la que quiero que vean, que es esta. ¿Ahí la ven? Sí, sí, Ah, solamente no está en perfecto. pantalla completa todavía. Ok, entonces aquí abajo me da la oportunidad. Aquí, ok. Nada más son esta. Vemos, ¿sabes qué, Pili? Lo que vemos Sí. es la pantalla de la negra, que es como para cuando estás para ti y no. Ah, a clic. ¿Y cómo le hago? Úchala. Bueno, olvídalo, se los platico. Bueno, solamente son unas imágenes Sí, déjame, déjalo, así déjalo. ¿así lo dejo? Sí. Ah, bueno. Entonces, nada más hablar que todas las personas cuando trabajamos en una organización podemos generar dependencia o podemos generar capacidades. Y cuando nosotros somos los que solucionamos con nuestras capacidades, en lugar de poder acercar otras capacidades de otras personas, a veces limitamos en lugar de beneficiar y generar capacidades en las organizaciones. Entonces, yo siempre los invito desde el consejo o desde donde estés participando, el lo valioso que es sumar a otras personas, porque eso va a generar diversidad. Eso va a ampliar las miradas, eso va a enriquecer la experiencia, va a poder generar estas perspectivas complementarias y siempre va a generar mayor innovación. Y por último, a mí me ha sucedido que en el momento en que yo formo parte de una organización, tengo ciertos límites de relaciones. Y en el momento en que yo me hago un lado, invito a otros a ser parte del consejo, a llevar el proyecto, a liderar el voluntariado, doy oportunidad que esa persona pueda acercar a otras personas y eso genera un universo ampliado. Entonces, los llevo siempre a pensar que el darle oportunidad a otros puede ayudar que las relaciones de esa persona o de esas personas también beneficien a la organización y eso hace que se multiplique. Y eso es valiosísimo. Bueno, voy a dejar compartir porque me encanta esa gráfica en donde ves cómo se multiplica el universo. En especial, me ha sucedido en organizaciones que hay eventos específicos que podemos hacer para ampliar nuestro universo. Les voy a platicar un ejemplo que acabo de vivir el mes pasado. En una organización que se llama ICSIM, trabajamos con mujeres celtales en Chiapas y cada año hacemos nuestro evento anual. Este año se nos ocurrió que
los banquitos que hacen las mujeres carpinteras en una comunidad de San Jerónimo en la selva, los intervinieran artistas en México y de esa manera, ¿qué sucedió? Invitamos a artistas y personas que pintan, porque no necesariamente tenían que ser artistas conocidos, sino hay muchas personas que pintamos y por el gusto de hacerlo. Y yo, por ejemplo, Pilar Parás, siempre había invitado gente al evento y nunca se me había ocurrido invitar a mis amigas de la clase de pintura, a artistas que conocía, y eso me dio la oportunidad de acercar nuevas relaciones. Hicimos el evento y fueron muchas personas que nunca habían conocido la causa, que la conocieron gracias a este proyecto de pintar banquitos. ¿Qué sucedió después? Tenemos un montón de personas que no conocían la causa, que ahora me hablan y me dicen, oye Pilar, es que ya se me ocurrió que los productos de carpintería que hacen las mujeres los podríamos meter en la tienda de mi amiga que vende productos artesanales y lo podríamos hacer. Y ya vi, porque me metí a la página, que también tienes mujeres que hacen macetas. Y a mí se me ocurre que con las macetas, y entonces sumas cabezas y sumas personas que al tener contacto con la organización hicieron que fuera su causa. Entonces, tenemos que preocuparnos por acercar personas a la causa. ¿Y a quiénes vamos a acercar? A las personas con las que estamos relacionadas. Esos son los trazos que podemos marcar. Esos son el trato de estas personas que nosotros tenemos trato, que podemos compartirles nuestra causa. Entonces, esto puede ayudar a diversificar la red para no depender de estos círculos limitados que muchas veces, y sé que muchos de los que me están escuchando lo han vivido, de decir, es que siempre les pedimos a lo mismo, o sea, ¿cómo rompo este círculo? Seamos creativos y busquemos formas en que todas las personas que están allegadas a este primer círculo nos puedan hacer llegar a los siguientes círculos. Eso, acercando nuestras relaciones. Y entonces, yo sí les quiero platicar que a mí ya me sucede que, aunque me presento como voluntaria profesional y lo que normalmente dono es mi tiempo, me doy cuenta cuando analizo mis últimos años que lo que más dono son relaciones y que me busca la gente para, oye, es que me gustaría ayudar a una causa que atienda abuso sexual. ¿Conoces alguna? Sí, y si no la conozco, el CEMEFI conoce. Y entonces le hablo a Cristina, le hablo a Itzi y les digo, oigan, ¿qué organizaciones puedo contactar? Entonces, me la vivo haciendo relaciones. O me escuchan, tengo un nuevo proyecto, o yo quiero ayudar en esto, y entonces yo les digo, pues puedes acercarte con tal, puedes conocer a esta organización, puedes compartir causas o redes. Vamos a reunir a organizaciones que están haciendo lo mismo y de esta manera se relacionan y se fortalecen entre ellas. Entonces, la T de tights, la T de trato, de trazos, es vincular, es relacionar, es enriquecer a través de la confianza de las personas, la inspiración que nos damos unos a otros, como el ejemplo de Fritz, el tener acceso a contactos. Muchas veces dicen, es que hasta que no me abrieron la puerta de la empresa con tal contacto, o que me abrieron la puerta de este donante, o me abrieron la puerta, eso es lo que hacemos las personas a través de nuestras relaciones, abrir puertas a través de la accesibilidad. También el conocimiento, que es poder aprender unos de otros. También la colaboración entre unos y otros.
y generar comunidad, crear estas redes que sostienen el trabajo colectivo. Y esto es lo que hace que haya más impacto. Entonces, solo termino platicándoles, diciéndoles que las relaciones transforman la solidaridad individual en impacto colectivo y sostenible. Entonces, no, no solo lo podemos hacer nosotros solos, la solidaridad no es solamente mía, sino es el poderlo compartir con las personas cercanas, con las personas allegadas, con mis relaciones, que les doy la oportunidad de también poder conocer, querer y ayudar a la causa. Entonces, repito, las relaciones transforman la solidaridad individual en impacto colectivo y sostenible. No solo conectan, sino que cambian la escala del impacto. Muchas gracias. Pili, muchísimas gracias por pues este gran ejemplo de cómo se llevan las relaciones, de cómo estas relaciones son las que fortalecen a las organizaciones. Y aquí tengo varios comentarios. Bueno, uno de Pili, ¿cómo te puedo contactar? Es Verónica Cermeño. Pongo mi Laura mail. también, ¿dónde te podemos contactar? Cristina, pongo mi mail, pero me di cuenta que nosotros solamente podemos compartir al foro. Y eso pasó con Fritz, que solamente mandó su página al foro. Entonces creo que es a través de ti que lo puedes compartir a todos Sí. en general. Sí, compártelo y yo lo pongo. De Exacto. todas maneras, si tú le pones everyone, o sea, cuando despliegas, Ok. puedes enviarlo a todos, everyone, y te lo manda, pero si no, envíalo y yo. Ah, ya vi, ya vi. Ok, todos. Perfecto. Ahí está. Ese es mi mail. eh, y bueno, pues ya son las 12:59. Yo solamente quiero terminar con una pequeña. Ay, no, con ay, no, ya no, la cerré por error y ya no me deja abrirla de nuevo. No, bueno, lo siento, tenía aquí una pregunta de cierre, pero le piqué mal y bueno, pues no salió. Entonces, nada, pues con esto hacemos el cierre de este foro, grandes panelistas. Muchísimas gracias a todos por compartir su tiempo y su talento con la comunidad CEMEFI. Recuerden que esta es su casa, este es el último foro del año. Tenemos, como les decía yo al principio del evento, tenemos todavía grandes eventos en CEMEFI que estaremos realizando para el cierre del año, ¿no? El próximo va a ser el de el foro MIPYMES, de responsabilidad social empresarial. También tenemos la entrega de acreditaciones en institucionalidad y transparencia para las organizaciones que lo obtuvieron en este año. También vamos a tener el evento de Caracol de Plata y por último los premios compartir. Así que como ustedes saben, para CEMEFI no para y el cierre es muy bonito. De hecho, tenemos unos cierres de año muy, muy lindos con todos estos eventos. Así que los invitamos a estar pendientes, adicionalmente a los siguientes eventos que tendremos como compartiendo experiencias. Y con esto damos las gracias en nombre de CEMEFI, en nombre de Comunidad Colaborativa. Muchísimas gracias a todas las organizaciones que nos siguieron todo el año en este espacio. Gracias a Pili, gracias a Maru que todavía está por aquí y tenemos a el resto, ¿no? Gracias obviamente a Sara, a Mario, a Arturo, a Fritz por estar acá, pero sobre todo también quiero agradecer
a mi colega Marco Sandoval, quien es la persona que estuvo detrás de la realización de este foro. Así que, Marco, muchísimas gracias. Y recuerden estar pendientes de este nuevo proyecto, gran proyecto en CEMEFI que se llama En Causa, que ya hablaba Pili Parás al respecto, que es pues esto, ¿no? De reunir organizaciones con personas y a partir de ahí poder impactar de diferente forma. Así que poco a poco van a estar teniendo mayor información de este proyecto que ya tiene varios meses cocinándose en CEMEFI, que ya está trabajando, pero que poco a poco pues van a estar teniendo mayor información al respecto. Así que sin más, muchísimas gracias. También gracias a Lorena, gracias a Laura por hacer de este evento uno que es inclusivo para todos. Y no me queda más que cerrar y estaremos en comunicación. Hasta luego. Muchas gracias. Bye, bye. Gracias.